Atención, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía investigan ya movimientos previos a la intervención de Interbolsa y el financiamiento personal con dineros de tercero por parte de los responsables de esa firma comisionista. Se trata del presunto retiro de dineros de la firma comisionista una semana antes y en la madrugada previa a la intervención de la Superintendencia Financiera. Los organismos de control persiguen bienes en Bogotá, Medellín, Cartagena, Madrid, Miami y Nueva York. Los socios de Interbolsa financiaban, según esta investigación de Caracol Radio, inversiones personales con dineros de terceros a través de Premium Capital en Curazao y respaldaban deudas con pagarés. Exclusivo Caracol. Esta es la historia. Ayer a las 3:30 de la tarde, la Superintendencia Financiera entregó a la Fiscalía medios electrónicos, chats, extractos y documentos para establecer si se presentaron los presuntos delitos de manipulación de la acción de Fabricato en todo el proceso de iliquidez y luego de intervención de Interbolsa. Pero dentro de esos presuntos delitos no se incluyen varios hechos que fueron investigados por Caracol Radio y que resultan escandalosos. Fuentes consultadas plantean que hubo estafa, garantías incumplidas y retiro de dineros previo al proceso de intervención de la superfinanciera. Entre los resultados de la investigación que hemos realizado, aparece la forma como algunos socios de Interbolsa fondeaban y financiaban sus inversiones personales a través del dinero de terceros en una clara pirámide que tuvo como base Premium Capital Fund, con operación en Curazao, este fondo de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, y que era manejado en Colombia por Rashid Malouf Rat, quien sería sobrino político de uno de los socios, Víctor Maldonado, y un amigo cercano de Tomás Jaramillo de nombre Juan Tirado, quienes habrían además renunciado en los últimos días. La denuncia consiste en lo siguiente: ofrecían grandes retornos del 12% en pesos, el 7% en dólares y el 6% en euros en el fondo que era administrado por la empresa Amicorp y cuyas decisiones eran tomadas por Premium Capital Investors. El listado de inversiones y clientes desapareció de la página del fondo el pasado 31 de octubre. Este fondo, me refiero a Premium Capital, realizaba dos tipos de inversiones, la primera en repos en acciones y la segunda en rentabilidad fija no bursátil, pero como no les alcanzaba para realizar todas las inversiones, habrían recurrido a préstamos, a dineros que les prestaban dos compañías que pudimos establecer, Valores Incorporados y Rentafolio Financiero, a las que les entregaban pagarés en garantía, compraban las propiedades a nombres de compañías y financiaban y firmaban los contratos de utilidad compartida. De esta forma, advierten nuestras fuentes que estafaron a muchos clientes e incluso no les devolvían los retornos prometidos mientras invertían en casas y obras de artes. Entre el listado de activos que tenemos en nuestro poder y que va hasta finales de 2011, aparecen propiedades, locales, fincas en Cartagena, Bogotá, Medellín, Madrid, Miami y Nueva York. Las autoridades, además, por otra parte, fueron alertadas en las últimas horas de otra denuncia, y es que algunos socios de Interbolsa habrían retirado dinero antes del proceso de liquidación. Pudimos establecer que la superintendencia, la propia Superintendencia Financiera, investiga ya esos movimientos y que en la madrugada previa a la intervención se habría realizado pagos a terceros vinculados actualmente y de manera anterior, en años anteriores a esta empresa financista de bolsa. Estos pagos se habrían realizado esa misma noche, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Actas de la Junta Directiva de Interbolsa en poder de Caracol Radio muestran que miembros de la Junta Directiva conocían perfectamente de la situación de iliquidez por la que atravesaba la firma comisionista y de las decisiones que se estaban tomando para enfrentarla, a diferencia de lo que habían dicho los miembros renunciantes de la Junta Directiva de Interbolsa prácticamente simultáneamente con la decisión de intervención por parte de la superfinanciera, indicando que ellos no tenían ni idea, que no sabían, que no le habían contado, que fue a sus espaldas. Mentira, mintieron los miembros de la Junta Directiva. Diana Calderón. Era de amplio conocimiento, según los papeles en poder de Caracol Radio, que todas las operaciones y acciones del grupo eran conocidas por ellos, como lo demuestra el acta 267 que aprueba la sesión ordinaria de la Junta Directiva de julio de 2012 y en la que se desarrolla la Junta de agosto de 2012 con la presencia, entre otros, de Carlos Carreño, miembro de la Junta Directiva de la Bolsa Mercantil, del vicepresidente financiero de la holding de Interbolsa, Jorge Arabia, y del gerente
de riesgos del grupo Interbolsa, Juan Felipe Ruiz, y de Albaluz Hoyos. Ahora son las 9:16. ¿Y qué se prueba en esa reunión y quién le habló a los asistentes, Diana? Mire, se prueba que los miembros de la Junta que asistieron y los directores que hemos mencionado supieron de boca del propio presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, que 1. Debían vender el paquete de acciones de la Bolsa Mercantil. 2. Que la Superintendencia Financiera tenía conocimiento de la situación de Interbolsa y le otorgó de manera excepcional 90 días para conseguir un comprador para las acciones de la Bolsa Mercantil. 3. Que teniendo en cuenta la baja liquidez de las acciones de Interbolsa, tocaba iniciar un plan de desmonte de las operaciones repo. O sea, ellos mismos decidieron el desmonte de las operaciones repo porque sabían lo que estaba pasando. Que para enfrentar posibles problemas de liquidez personal por el desmonte de las operaciones repo, los accionistas podían acceder a los créditos que tenían aprobados, pues, abro comillas, a la administración, dijo el señor Jaramillo, no intermediará ni apoyará necesidades de liquidez de los mismos, o sea, de los accionistas. Queda claro en el acta que la situación de la acción de Fabricato era también conocida y analizada y cuestionada por algunos miembros de la Junta, a quienes Jorge Aravia le comunica que ya cuentan con las garantías que deben presentar el 3 de septiembre a la Bolsa de Valores, a pesar de los rumores que se encuentran en el mercado de que Fabricato en ese momento no podrá cumplirle a Interbolsa con las garantías. Y por último, se prueba que la decisión sobre las acciones de Fabricato generaron cuestionamientos al interior de la Junta. Esta Junta pidió restricciones a la movilidad de los activos de Fabricato y se habló también en esa acta, en esa reunión, de la venta de Interbolsa. Ya era comentada entre ellos, al punto que Rodrigo Jaramillo les dice, la venta de Interbolsa se encuentra suspendida por cambios en la situación del país. ¿Qué hemos sabido, Diana Calderón, de la reunión de Premium Capital en Interbolsa? También tuvimos acceso a otro documento, incluso a balances, a junio 30 de 2012 de Premium Capital Appreciation Fund y a una carta firmada por Juan Andrés Tirado como Manager Investment, que confirma, como lo revelamos el pasado viernes, la relación de este fondo con base en Curazao, de propiedad de Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz, con Interbolsa y el manejo en Colombia por parte de Juan Andrés Tirado. Y ayer, con la suspensión de la asamblea de Interbolsa por falta de quórum, quedó claro además que la falta de un socio que garantice y respalde su operación, así como el retiro de sumas importantes de dinero por parte de los inversionistas, lo que también advertimos el pasado viernes, tiene en vilo la continuidad de Interbolsa SAI en el mercado. Lo que está ocurriendo hoy en Colombia en el 2012 tiene antecedentes, y el antecedente es el 22 de octubre de 2003, cuando la Superintendencia de Valores ya había sancionado a Interbolsa por darle un destino diferente a la inversión de sus clientes, por indebida aplicación de los fondos de sus mandantes, por irregularidades en sus libros de órdenes, operaciones y registros contables, y por la falta de registro de operaciones por cuenta propia. Además de una multimillonaria multa, la Supervalores impuso a la sociedad comisionista una sanción aún más grave, ordenó la suspensión por 3 días de su inscripción como intermediario en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Caracol Radio tuvo acceso a la resolución 079, donde queda al descubierto una maniobra calificada como vueltas, en la que Interbolsa hacía aparecer a sus accionistas como los responsables de una operación que solo tenía interés para la comisionista de bolsa. Atención, Caracol Radio encontró los vínculos del exministro Andrés Felipe Arias con varios de los protagonistas del escándalo de Interbolsa y la ahora Bolsa Mercantil de Colombia. Todo se remonta a 2007, cuando Andrés Felipe Arias era ministro de Agricultura de Álvaro Uribe y el ministerio tenía el 32.12% de la Bolsa Nacional Agropecuaria, violando la ley que solo le permitía tener el 13%. Sonia Rodríguez. Tras el proceso de capitalización para bajar la participación del ministerio, Andrés Felipe Arias, el 5 de diciembre de 2007, destituyó al entonces director de la Bolsa Nacional Agropecuaria, Andrés Uribe Arango, argumentando que había usado información privilegiada y favorecido a la firma Opciones Bursátiles, de la que su cuñado Alejandro Iannini era el representante legal y su socio Eduardo Van Bermeque el evaluador de las acciones.
Entre los socios de operaciones bursátiles también figura Helber Otero, accionista de Proyectar Valores, y de Tecfin S.A., el quinto más grande accionista de la Bolsa Mercantil de Colombia con el 5.51%. Andrés Uribe Arango fue echado de su cargo y en reemplazo llegó Juan Carlos Botero. Fuentes le dijeron a Caracol que el ministro Arias le habría ofrecido a la presidencia de la Bolsa Nacional Agropecuaria a Juan Camilo Salazar, entonces presidente de Finagro, como regalo de matrimonio. Salazar fue viceministro de Agricultura y enfrenta una pena de 7 años y 5 meses por el escándalo de Agroingreso Seguro AI. Con la capitalización de la Bolsa Mercantil de Colombia aparecen los nombres de Juan Carlos Ortiz y Carlos Adolfo Mejía Tobón, conocido como Talo Mejía, quienes a través del grupo Proyectar Latinoamérica S.A. adquirieron el 9.9% de la Bolsa Mercantil de Colombia. Se trata, Sonia, del mismo Mejía de quien se rumora en la bolsa sufrió un atentado en los últimos días. Efectivamente, Diana, en diálogo con Caracol, el señor Talo Mejía negó haber sido víctima de un atentado. En el 2006, él fundó con ayuda de Juan Carlos Ortiz la compañía Mercapital, que rápidamente se transformó en el grupo Proyectar Latinoamérica S.A. En la actualidad, Talo Mejía y Juan Carlos Ortiz mantienen una relación accionaria a través de la Holding Latinoamérica, el que veníamos hablando antes, Grupo Proyectar Latinoamérica S.A., y los dos son accionistas en Millonarios. Talo Mejía gerenció en Antioquia nada menos que la campaña de Andrés Felipe Arias, quien aspiraba en ese momento a ser el candidato del Partido Conservador en las elecciones de 2010. Tomás Jaramillo, el hijo de Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa, asistía a las reuniones que Arias realizaba en su sede en Teusaquillo y cuya gerente de campaña era Beatriz Uribe, esposa del presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba, y quien hasta hace poco trabajó con el gobierno del presidente Santos. El grupo Proyectar, donde José Roberto Arango tenía el 8%, e Interbolsa de Juan Carlos Ortiz, Rodrigo y Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, terminaron manejando más del 16% de la bolsa mercantil. Hay que decir que hoy en día Interbolsa tiene el 19.72% de las acciones por incumplimiento de operaciones repo de la bolsa mercantil. La comercialización de esta acción se encuentra suspendida. Son en total 59 millones de acciones, cada una por un valor de 2.300 pesos. En la actualidad, la Bolsa Mercantil de Colombia comparte accionistas con Fabricato y con Interbolsa. Sobre Juan Carlos Ortiz se sabe que además de su participación en la holding latinoamericana, también posee acciones en la compañía colombiana de capitales Capital Inmobiliaria e Interdependencia Empresarial, y a través de ellas habría comercializado acciones en Millonarios e Interbolsa. Hoy, el ministro de Agricultura anunció la venta de acciones en la Bolsa Mercantil. Luis Enrique Hurtado. Diana, buenas noches. Efectivamente, el ministro Juan Camilo Restrepo Salazar confirmó que su despacho viene estudiando la venta de la participación que tiene el gobierno nacional en la Bolsa Mercantil. En estos momentos, el ministerio es dueño del 11.83% de esta entidad. Restrepo Salazar afirmó que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se buscará salir de estas inversiones en el 2013. Aclaró que unas acciones de la Bolsa Mercantil fueron realizando unos negocios a través de repos, los incumplieron estos accionistas y los títulos quedaron en manos de la firma comisionista Interbolsa, que en estos momentos se encuentra en proceso de liquidación. De acuerdo con el ministro de Agricultura, también el gobierno nacional buscará salir de su participación que en estos momentos posee en fondos ganaderos y en centrales de abasto del país. El ministro afirmó que en estos momentos ya está en marcha el proceso de reglamentación para salir a vender el 11.83% que se posee en la Bolsa Mercantil de Colombia. La historia comienza en julio de 2010 cuando un amigo del exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, lo llama para ofrecerle el negocio del siglo, la compra de acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia, y lo que era mejor, no necesitaba dinero en efectivo porque le financiaban la operación. Albornoz de inmediato invirtió 200 millones de pesos. El 1 de agosto de 2012, 2 años después, recibió una llamada de la comisionista Asesores en Valores, donde le daban horas para que cancelara 49 millones de pesos que todavía adeudaba por la operación. No pudo pagar la deuda y la comisionista sacó a la venta sus acciones. No hubo mayor demanda en la jornada y tras varios intentos, al final, un comprador pagó por cada acción de la Bolsa Mercantil 532 pesos, lo que significó que el valor de la acción cayera en una sola jornada casi en un 80%.
Hoy, la comercialización de la acción de la Bolsa Mercantil está suspendida y sobre ella no se pueden hacer operaciones repo porque es considerada de baja rentabilidad. Los problemas de la firma Interbolsa a nivel internacional se podrían complicar en el transcurso de las próximas horas ante la posibilidad que se declare en bancarrota Interbolsa Holdco Company, que se encuentra ubicada en Luxemburgo. La complejidad del tema se presenta en que esta filial emitió una especie de papeles o bonos por el orden de $50 millones que en caso de quiebra exigirá su retorno. En caso de presentarse esta situación, la crisis de Interbolsa se podría agudizar porque no existirían los dineros necesarios para atender los requerimientos aquí en Colombia. Interbolsa Holdco Company informó que no cuenta con los dineros disponibles para atender las obligaciones correspondientes y se podría declarar en bancarrota para evitar responsabilidades civiles y penales en esta jurisdicción. El plazo máximo para la adopción de esta medida venció el pasado 7 de enero y se está a la espera de qué camino tomó Interbolsa Holdco Company en Luxemburgo. Todos los problemas por el descalabro de Interbolsa, ¿qué escenarios le quedan a la acción de Fabricato? 1.200 inversionistas del fondo Premium Capital no saben qué esperar de las inversiones que se hicieron con su dinero en acciones y repos de Fabricato. A los títulos de la textilera les quedan 3 escenarios, pero en todos la constante es que pierden valor apenas la acción vuelva a negociarse. La compañía textilera presentará entre el 18 y el 22 de febrero la valoración de la empresa. El primer escenario es que la acción entre a negociarse y en un día baje su precio a niveles inferiores de 30 pesos, porque muchos inversionistas tratarán de vender inmediatamente los títulos. Otro escenario es que la valoración que está haciendo la firma Banca de Inversión SBI tenga un resultado positivo y que aún así la gente quiera vender. En este caso podría darse que la empresa compre sus propias acciones. Sin embargo, esto es descartable porque deberá buscar una liquidez que no tiene. El tercer escenario es que la valoración se genere con un precio entre 70 y 90 pesos por acción, lo cual sería lo más oportuno para los miles de accionistas que no saben qué pasará con su dinero. El servicio informativo de Caracol Radio con nuestra directora Diana Calderón y Luis Enrique Hurtado han hecho una gran investigación porque son 321 los afectados por la declaratoria de quiebra de la firma Interbolsa Holdco Company en Luxemburgo, entre las que se encuentran, por supuesto, personas naturales, jurídicas, que adquirieron títulos por un monto cercano a los $50 millones. A ver, Diana, ¿qué comunidades religiosas invirtieron en esta firma de Luxemburgo? Pues mire, logramos a través de investigar en las páginas web de Luxemburgo y de la gente que en este momento tiene a cargo ese caso, el listado completo de los inversionistas, que está compuesto entre otros por comunidades religiosas, importantes personalidades colombianas y empresas de diferente índole. Se trata de 5 comunidades religiosas que invirtieron en papeles de Interbolsa Holdco por un valor de $1.545.000, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Comunidad Hermanas de la Caridad Dominicas con $281.000, Comunidad del Buen Pastor con $621.000, Misioneras de la Madre Laura, provincia de Bogotá con $123.000, Hijas de la Caridad con $475.000 y Monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas con $45.000. Pero ¿quiénes más invirtieron en esta maraña de operaciones, Luis Enrique Hurtado? Pues Diana, mire, entre quienes advirtieron en papeles de Interbolsa Holdco en Luxemburgo figuran, por ejemplo, Seguros del Estado, $1.900.000, Finves y compañía SCA, $1.770.000. Ahí aparece también otra empresa denominada Distribuidora de Abonos S.A. con $1.500.000, Premium Capital Appreciation Fund con $672.000 y también aparece la Fundación San Vicente de Paul con $57.000. Asimismo, Diana y Darío, Caracol Radio tiene el listado completo de las personas naturales que realizaron estas inversiones en la firma Interbolsa Holdco Luxemburgo, que suman $50 millones. Y hay que recordar, Darío, que esta fue una firma que creó Interbolsa en Luxemburgo a través de la filial en Panamá.
esta empresa se quebró, lo que quiere decir que un juez de Luxemburgo en este momento está a cargo de solucionar la quiebra de esa empresa. ¿Para qué le digo esto? Para que entienda la gente que las personas naturales como jurídicas que se metieron en este negocio cuando hicieron la emisión de los $50 millones y empezaron a comprar los bonos, tienen plazo hasta el 15 de febrero para presentar las respectivas reclamaciones ante el agente liquidador que fue designado en Luxemburgo. O sea, las monjitas tienen que meterse, llenar un formulario y presentar su reclamación en Luxemburgo. Oiga, Diana, dígame. Pero sabe que desde ayer que estoy oyendo la información del servicio, me da mucho la atención. ¿Qué cantidad de comunidades religiosas confiaron en Interbolsa, no? Pero muchas, no sé sí. qué vieron, pues, pero... No, lo que pasa es que esas comunidades, Gustavo, viven de los intereses. Claro, pero además, son montones. Gustavo, lo que vio todo el mundo es que Interbolsa, hasta antes del escándalo... Como decían en mi tierra, César, de eso tan bueno no dan tanto. Era la firma de bolsa y la empresa más importante. Claro, pero además usted vio lo que dijo Luis Enrique, seguros del Estado con 1.900 millones. Falta ver si... Mil millones, exactamente. Tanto religioso he metido que falta ver si la salida de Benedicto no está ligada. Bueno, pues se ha podido establecer también que Interbolsa Holdco en Luxemburgo no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con todas las obligaciones de los reclamantes, o sea que están en la misma situación. La DIAN va a revisar con lupa este listado para establecer si las personas que aparecen allí informaron de las inversiones en sus declaraciones y pagaron o no los impuestos correspondientes. Ahí va a haber sorpresas. Vamos a subir el listado a la página porque el monto está claramente en dólares, de cuántos bonos compró cada persona, así como les hemos dicho, lo que compraron las carmelitas, pues también lo que compraron los demás. Noticia en Caracol Radio. Primicia futbolística del servicio informativo de Caracol Radio, que descubrió para dónde va la millonaria taquilla de la final del fútbol colombiano y la relación de Millonarios con Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros de Interbolsa y del Fondo Premium, y por supuesto también metidos algunos socios de Interbolsa. Diana Calderón, directora del servicio informativo. Gustavo, Caracol logró establecer que Millonarios le debe 4.000 millones a Juan Carlos Ortiz, el cerebro de Interbolsa y del Fondo Premium, y que el 70.9% de las acciones del equipo pertenecen a Juan Carlos Ortiz y a un círculo de sus socios y accionistas. Sonia Rodríguez. Efectivamente, Diana, Caracol Radio pudo confirmar que parte de esa millonaria taquilla que Millonarios recaudó con la boletería del domingo en la final del fútbol colombiano contra el Independiente Medellín será destinada para cubrir una deuda de 4.000 millones de pesos con la firma Valores Incorporados, fundada en 2001 por Juan Carlos Ortiz, como decía Gustavo, uno de los cerebros detrás de la Interbolsa y del Fondo Premium Capital. Recuerde, Gustavo, que Valores Incorporados fue una de las firmas que descubrimos también en Caracol Radio que fondeaba a Interbolsa y de Interbolsa al Fondo Premium. Ahora, Diana, esta no es la única relación de Ortiz con Millonarios donde él y un grupo de amigos y de socios de Interbolsa manejan el 70.9% de las acciones. En ese grupo de Ortiz están también Alejandro Martínez, accionista de Interbolsa, Luis David Peña, representante legal de la firma Ford Front, allanada en el escándalo de Interbolsa, y Gustavo Serpa, ex vicepresidente del Merrill Lynch, la firma que valoró las acciones de Fabricato, y hoy representante del Fondo Español Blas de Lezo Inversiones, que adquirió el 20% del club. Serpa, este es el mismo Serpa Preciado, ¿no, Sonia? Exactamente, el sobrino del exgobernador Horacio Serpa, quien es hoy el hombre que maneja el mayor número de acciones en Millonarios, lo que le aseguró una silla en la junta directiva del club. En total, Serpa maneja el 22.4% de las acciones. De esas, 2.4% son de su propiedad y el otro 20% del Fondo Español Blas de Lezo. Y mire, al desglosar la composición accionaria de Millonarios quedan en evidencia los nombres de los socios de Ortiz y de Interbolsa que tuvieron o tienen acciones en Millonarios, como Índice Financiero S.A. de Luis David Peña, que tiene el 10.6% de las acciones, Alessandro Corridori, quien tenía el 8.8% de las acciones, pero con el escándalo de los repos de Fabricato vendió su participación a la firma Asesorías e Inversiones de Álvaro José Izaza. Ha perdido Corridori, ¿no? También figura en la Compañía Colombiana de Capitales 8.2%, donde Ortiz fue socio más importante, y Capital Inmobiliario, ahora Portas, con el 7.7%.
Los nombres de Ortiz, Martínez y Peña se repiten además en empresas como Tauroquímica S.A., Intervalor S.A. y operadores financieros que en total manejan un 9.8%. A título personal, Juan Carlos Ortiz posee 824.466 acciones que corresponden al 3,4% del paquete total. Los accionistas minoritarios del Azul y Blanco, Millonarios Fútbol Club S.A., nombre comercial del equipo campeón que no se sabe todavía si realmente es de ellos o no, posee un 15.8% de las acciones que adquirieron cuando José Roberto Arango era el presidente del club. El club está pensando en una segunda emisión de acciones y ya habría pagado un adelanto de 500 millones para el estudio Diana, previo. es tan cercana la relación de Ortiz con Millonarios que le doy un dato. Una persona de altísima confiabilidad que estuvo trabajando con él me comentó en días pasados que él tuvo la idea de hacer una especie de club abierto a la gente muy cerca de donde queda Panaca de la Sabana, para que la gente pudiera acercarse al club Los Millonarios, conocer a los jugadores, verlos en entrenamiento, es decir, una entrega total de parte de Ortiz, que ha además trabajado con agencias de comunicaciones para acercarse en los últimos meses a los medios de comunicación para explicar precisamente, César, su relación con Millonarios. La taquilla en el último partido, el partido del título en Bogotá, fue de 4.800 millones. Supuestamente alcanzarían los 4.000 para pagarle a Juan Carlos Ortiz. Pero resulta que de esos 4.800 millones, 2.500 se pagaron en premios de los jugadores. Ahí tiene pues primicia futbolística. Los Millonarios, había muchos en Interbolsa. Que nos une, presenta una noticia en Hora 20 de Caracol Radio. 7 de la noche, 20 minutos. Hoy estuvimos revelando cuál es la situación de Millonarios. Prácticamente está, como se dice, empeñada a valores incorporados, pues las diferencias entre el viejo y el nuevo club por la venta del equipo superan los 5.000 millones de pesos. El tema podría terminar en los estrados judiciales. Caracol Radio, Sonia Rodríguez conoció una carta de Azul y Blanco S.A. en la que el antiguo club reclama el pago de 1.116 millones de pesos correspondientes al impuesto de renta por las utilidades que dio el equipo los primeros 105 días de 2011. Diana, la carta está firmada por Fidel Martínez Palacios, presidente del Club Deportivo Los Millonarios, y en esa carta pregunta si existe ánimo conciliatorio para llegar a un acuerdo en el pago de los 1.116 millones. Martínez también advierte a Noemí Sanín que existe serias diferencias entre el valor aprobado por la venta del equipo, que fue de 34.000 millones de pesos, y el valor final, que fue de 24.000 millones, de los cuales el club solo recibió 18.000 millones de pesos. Caracol Radio conoció que las diferencias entre el viejo y el nuevo club Los Millonarios por la venta del equipo superan los 5.000 millones de pesos. Este cobro contaría con el aval de la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente en liquidación, que tiene voz y voto en el Comité Ejecutivo de la Corporación Club Deportivo Los Millonarios. ¿Y qué pasa, Sonia Rodríguez, con la deuda de Millonarios con valores incorporados? Precisamente la compañía que financiaba el fondo Premium, que está relacionado con el descalabro financiero de Interbolsa. Diana, Caracol Radio conoció que parte del dinero recaudado por Millonarios con la boletería de la final del fútbol colombiano contra el Independiente Medellín será destinado para cubrir en una deuda por 4.000 millones de pesos con la firma Valores Incorporados, que hay que decir, fue fundada en 2001 por Juan Carlos Ortiz, de quien se dice es uno de los cerebros detrás de Interbolsa y el gestor del fondo Premium Capital. La taquilla del domingo 16 habría sido de 4.800 millones, suficiente para cancelar la deuda con el FIS. Sin embargo, parte de la misma, se dice que alrededor de 2.500 fue destinada para premiar a los jugadores. El 16 de noviembre, Caracol Radio reveló que Valores Incorporados era una de las dos firmas a las que acudió el Fondo Premium para solicitar préstamos para la adquisición de bienes inmuebles a cambio de entregar pagarés. Una vez adquiridas esas propiedades, firmaban contratos de utilidad compartida. Hay que decir que Juan Carlos Ortiz y un grupo de sus amigos y socios de Interbolsa manejan en la actualidad el 48.5% de las acciones de Millonarios. Una vez conocida la primicia de Caracol Radio, las directivas de Millonarios a través de un comunicado explicaron su relación con Interbolsa. José Luis Querubín. Diana, buenas noches. Después de la primicia de Caracol Radio sobre la deuda entre el equipo de fútbol Millonarios y la firma Valores Incorporados, fundada en 2001 por Juan Carlos Ortiz, el cerebro detrás de Interbolsa y el Fondo Premium Capital, donde se supo que el dinero recaudado en la final del fútbol colombiano será destinado para cubrir una deuda por 4.000 millones de pesos, el club albiazul envió un comunicado de prensa en el que
confirma que el equipo tiene un préstamo que cumple con todas las normas vigentes con Valores Incorporados S.A. por un monto de 5.431 millones de pesos. Afirma también que la deuda se viene pagando desde que empezó en diciembre de 2011 y tiene un plazo de 5 años para ser cancelada en su totalidad con sus respectivos intereses. El club finaliza diciendo que es una empresa sólida, comprometida con la excelencia administrativa y deportiva, con estrictas reglas de transparencia en todas sus acciones y apegada a la normatividad colombiana, y que los resultados administrativos y deportivos de Millonarios son contundentes y evidencian los buenos manejos. 7 de la noche, 24 minutos. 7 de la noche, 19 minutos. Y esta es una primicia de Caracol Radio. Los cambios en la Junta de Millonarios que fueron aprobados en la asamblea del sábado pasado realmente fueron acordados el jueves por Juan Carlos Ortiz, considerado cerebro detrás de Interbolsa, y un grupo afín de acciones, quienes acordaron quedarse con el control del azul y blanco, como está registrado el equipo. El pasado 7 de marzo, 2 días antes de la asamblea de accionistas de Millonarios, hubo cumbre de poderes del equipo en la casa de Gustavo Serpa, el hombre que representa el 20% de las acciones de la firma Amber en azul y blanco. Caracol Radio pudo establecer que se trató de un almuerzo al que llegó Juan Carlos Ortiz, el cerebro detrás de Interbolsa y el gestor del fondo Premium Capital, junto con otros accionistas de Millonarios con quienes maneja más del 60% de las acciones del club. Sonia, ¿qué ocurrió en ese almuerzo? Diana, además de Ortiz, quien controla el 24% del equipo, estaban Hernando Luque, en representación de Álvaro José Izaza, presidente de la firma comisionista Asesorías e Inversiones, quien se quedó con las acciones de Alexandro Corridori. Hay que señalar que él está señalado del descalabro de Fabricato, y de Mauricio López, el hijo de la ex embajadora María Paulina Espinosa y del contratista Byron López. También asistieron a ese almuerzo Fernando Triana de Tauro Química y el suizo Carlos Frigueiro. Durante el almuerzo, donde sirvieron paella, Serpa pidió que en la junta directiva se mantuviera a Alfonso Gómez, actual presidente de Telefónica, y que los nombramientos en la junta de uno de los miembros principales y los 2 suplentes que estaban vacantes se hicieran por consenso. Serpa propuso el nombre de Fernando Jaramillo, actual vicepresidente corporativo de Bavaria SAP Miller, en reemplazo de Juan Carlos Gómez, el quinto renglón en la junta, quien había renunciado. Juan Carlos Ortiz y su grupo no estuvieron de acuerdo con Serpa, quien además se opone a la emisión de acciones preferenciales por 25.000 millones de pesos, donde los seguidores de Millonarios no tendrían voto. También se opone a la compra de un lote en el municipio de Nemocón, vecino a Bogotá, donde planean construir la sede deportiva del equipo, al igual que un estadio. Ante esta situación, Serpa, a nombre de la firma Amber, anunció su intención de poner en venta el 20% de las acciones que él representa, al igual que el 2% que son de su propiedad. Indicó que si le pagaban 2.000 pesos por cada una de ellas, vendería todo el paquete accionario. Caracol Radio pudo establecer que ninguno de los asistentes al almuerzo hizo oferta de compra. En la actualidad, cada acción de Millonarios tiene un valor de 1.200 pesos. Serpa le ha propuesto al azul y blanco una capitalización de 10.000 millones de pesos para pagar la deuda de 4.000 millones que tiene con Valores Incorporados, una de las firmas con las que trabajaba el cuestionado fondo Premium y donde terminaba los dineros captados por Interbolsa en Colombia, como lo revelará Caracol Radio en noviembre de 2012. Hay que decir, Diana, que Juan Carlos Ortiz, a través de las empresas Compañía Colombiana de Capitales, Capital Inmobiliario, Hoy Portas, Intervalores S.A. y Operadores Financieros, controla el 20% de las acciones de Millonarios, sumado al 4% que son de su propiedad.